La vida del Papa San Alejandro. Primero, un testimonio de fe y liderazgo en los primeros siglos del cristianismo. Capítulo 1. Los orígenes de un pastor. En medio de las sombras del siglo I, cuando el cristianismo aún se afianzaba como una luz nueva en un mundo dominado por el paganismo y el poder imperial romano, nació un hombre cuyo destino sería guiar a la Iglesia en sus primeros años. Este hombre fue Alejandro, quien más tarde sería conocido como San Alejandro I, quinto papa de la historia, y uno de los primeros líderes espirituales que ayudaron a consolidar la fe cristiana en tiempos de prueba. No se conoce con exactitud la fecha ni el lugar de su nacimiento, pero según las fuentes más antiguas, como la Liber Pontificalis, libro de los papas, Alejandro habría nacido alrededor del año 60 de Putustesto, probablemente en Roma o en alguna región cercana del Imperio Romano. Su nombre, griego en origen, sugiere influencia cultural helenística, común entre las élites educadas del Mediterráneo oriental y occidental. Aunque no hay registros precisos sobre su familia, se cree que provino de un entorno humilde, aunque profundamente religioso. Durante los primeros años del cristianismo, Roma era un crisol de culturas y creencias donde coexistían múltiples religiones politeístas, judaísmo y nuevas corrientes espirituales. El cristianismo, originado en Palestina tras la predicación de Jesucristo y sus apóstoles, comenzaba a expandirse rápidamente por el Imperio Romano, pero también enfrentaba fuertes persecuciones. En este ambiente complejo, Alejandro se formó como cristiano y ascendió gradualmente en la jerarquía eclesiástica, ganándose la confianza de la comunidad cristiana romana. Capítulo 2. La elección del Papa. Alrededor del año 105, después de la muerte del Papa Sixto I, llegó el momento crucial en la vida de Alejandro. La elección del Papa, en aquel entonces, no seguía un proceso tan formalizado como en los siglos posteriores. Generalmente era resultado de la elección popular entre los líderes más respetados de la comunidad cristiana. Se cree que Alejandro fue elegido por unanimidad debido a su sabiduría, integridad moral y compromiso con la fe cristiana. Su pontificado tuvo lugar durante el reinado del emperador Trajano, 98 a 117 después de Cristo, quien, aunque no inició una campaña sistemática de persecución contra los cristianos, tampoco ofreció protección legal a esta minoría religiosa. Bajo Trajano, los cristianos eran considerados ilegales si no renunciaban públicamente a su fe, lo que implicaba riesgos constantes de arresto, tortura y ejecución. A pesar de estas dificultades, Alejandro asumió con valentía su nuevo rol como pastor de la Iglesia de Roma, consciente de que su labor tendría repercusiones duraderas en la estructura interna del cristianismo y en la supervivencia de los fieles perseguidos. Capítulo 3. El ministerio del Papa Alejandro I. Una vez investido como Papa, Alejandro I se dedicó fervientemente a fortalecer la organización interna de la Iglesia, promover la unidad doctrinal y proteger a los fieles frente a las persecuciones. Su ministerio se centró en tres grandes áreas: la liturgia, la doctrina y la expansión del cristianismo. Promoción de la Eucaristía y la liturgia. Uno de los aspectos más importantes de su ministerio fue la regulación y promoción de la celebración de la Eucaristía. Alejandro insistió en la importancia de mantener rituales sagrados puros y sin corrupción, especialmente en medio de una sociedad pagana que ejercía gran influencia sobre las prácticas religiosas. Se le atribuye haber introducido algunas normas litúrgicas que ayudaron a estandarizar la celebración de la misa, asegurando que se mantuviera fiel a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Según la tradición, Alejandro ordenó que se usara pan ácimo en la consagración eucarística, una práctica que se mantendría en la Iglesia Latina durante toda la Edad Media y hasta la actualidad. Esta decisión fue vista como un esfuerzo por distinguir claramente la liturgia cristiana de los ritos judíos y paganos. Además, estableció normas para la administración de los sacramentos, especialmente el bautismo, asegurándose de que fuera realizado por sacerdotes autorizados y bajo condiciones dignas. También reforzó la disciplina clerical, exigiendo que los sacerdotes vivieran vidas ejemplares y se abstuvieran de prácticas contrarias a la moral cristiana. Defensa de la pureza doctrinal. El Papa Alejandro I también se enfrentó a las herejías emergentes que ponían en peligro la unidad y pureza de la fe cristiana. Durante su pontificado, surgieron diversas corrientes teológicas que desviaban el mensaje original del Evangelio, como el gnosticismo y el docetismo que negaban la verdadera humanidad de Cristo.
Alejandro trabajó activamente para combatir estas ideas mediante cartas pastorales, concilios locales y la excomunión de líderes heréticos. En particular, se le recuerda por su firme postura ante los seguidores de Simón el Mago, un personaje mencionado en el Nuevo Testamento, Hechos 8, 9 a 24, que dio origen a una corriente mágico-cristiana que mezclaba elementos paganos con conceptos bíblicos. Alejandro rechazó categóricamente estos cultos y prohibió cualquier forma de magia o brujería dentro de la comunidad cristiana. Además, escribió instrucciones claras para los obispos y sacerdotes sobre cómo identificar y expulsar a quienes propagaran doctrinas falsas. Misión y expansión del cristianismo. A pesar de las dificultades, bajo el pontificado de Alejandro I continuó la expansión del cristianismo en Italia y otras regiones del Imperio Romano. La Iglesia romana mantenía contactos con comunidades cristianas en Oriente Medio, Grecia y el norte de África, y Alejandro jugó un papel importante en la coordinación de estas redes. Envió mensajeros y cartas a diferentes obispos, animándolos a mantenerse firmes en la fe y a cuidar de los fieles perseguidos. Algunas fuentes indican que Alejandro apoyó la labor de los mártires y confesores, personas que daban testimonio de su fe incluso bajo tortura. Su ejemplo inspiró a muchas personas a convertirse al cristianismo, a pesar de los riesgos asociados. Capítulo 4. Las persecuciones y el martirio. La situación de los cristianos bajo el emperador Trajano era precaria. Aunque no existía una política oficial de exterminio, los cristianos eran frecuentemente denunciados por vecinos, autoridades locales o incluso por esclavos buscando favores. Las acusaciones típicas incluían ateísmo, por no adorar a los dioses romanos, sedición y conspiración contra el Estado. San Alejandro I no escapó a este destino. Según la tradición, fue arrestado y sometido a interrogatorio por funcionarios romanos, quienes le exigieron rendir culto a los dioses del imperio. Al negarse rotundamente, fue condenado a muerte. La fecha exacta de su martirio se desconoce, pero se cree que ocurrió entre los años 115 y 118 después de Cristo, posiblemente durante el breve reinado de Adriano, quien sucedió a Trajano. Existen varias versiones sobre cómo fue ejecutado. Una de las más difundidas sostiene que fue decapitado, mientras que otras mencionan que fue arrojado al Tíber con una piedra atada al cuello, o que fue crucificado al estilo romano. Independientemente del método, su muerte se convirtió en un símbolo de valentía y entrega total a la fe cristiana. Capítulo 5. El legado de San Alejandro I. Después de su muerte, San Alejandro I fue inmediatamente venerado como mártir por la comunidad cristiana romana. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Comodila, cerca de la antigua Vía Ardeatina, junto a otros mártires de la época. Con el paso del tiempo, su memoria se fue integrando en el calendario litúrgico de la Iglesia. Fue canonizado de manera informal en los primeros siglos del cristianismo, cuando la figura del Papa aún no tenía la autoridad centralizada que tendría posteriormente. Sin embargo, su culto fue oficialmente reconocido por la Iglesia Católica, y desde entonces ha sido recordado como santo y mártir. Su festividad se celebra el 26 de mayo, fecha en la que se conmemora su muerte y se rinde homenaje a su legado espiritual. Numerosas iglesias y capillas fueron dedicadas a su nombre a lo largo de la historia, especialmente en Italia y España. En Roma se encuentra la Basílica de San Alejandro de los Mártires, ubicada en el centro histórico, que lleva su nombre en honor a su martirio. Capítulo 6. Influencia en la historiografía y la tradición popular. Aunque las fuentes históricas sobre San Alejandro I son limitadas, su figura ha sido objeto de estudio por historiadores y teólogos a través de los siglos. Debido a la falta de documentos oficiales detallados, gran parte de lo que se sabe de él proviene de la tradición oral, escritos patrísticos y crónicas medievales. Esto ha generado debates académicos sobre la veracidad de algunos eventos de su vida, especialmente aquellos relacionados con milagros o apariciones sobrenaturales. En la literatura hagiográfica medieval, Alejandro aparece como un modelo de santidad, resistencia y liderazgo pastoral. Sus actos de valentía frente a la persecución han sido utilizados como ejemplos de fe inquebrantable en tiempos de prueba. Además, su énfasis en la pureza litúrgica y la defensa de la ortodoxia doctrinal sentó precedentes importantes para la evolución de la Iglesia. Capítulo 7. Reflexiones teológicas y espirituales.
Desde una perspectiva teológica, San Alejandro I representa el ideal del pastor que da la vida por sus ovejas, tal como lo describe Jesús en el Evangelio de San Juan 10:11. Su entrega final como mártir simboliza el amor incondicional por la Iglesia y la fidelidad a la palabra de Dios, incluso ante la muerte. Para los cristianos, su vida es una llamada a vivir con coherencia la fe, a defenderla cuando sea necesario y a mantener la esperanza en medio de la adversidad. Espiritualmente, su figura invita a reflexionar sobre el significado del martirio como testimonio supremo de la fe. En un mundo que cada vez más marginaba a los cristianos, Alejandro eligió mantenerse firme en sus convicciones, prefiriendo morir antes que traicionar su identidad como discípulo de Cristo. Esta actitud sigue siendo relevante hoy en día, en contextos donde la fe puede ser objeto de discriminación o indiferencia. Capítulo 8. San Alejandro I en la cultura contemporánea. En la cultura contemporánea, San Alejandro I no goza de la misma fama que otros santos papas como San Pedro, San Pablo o San Gregorio Magno. Sin embargo, su figura sigue presente en la liturgia católica y en algunas obras artísticas, especialmente en pinturas y vitrales que representan escenas de la iglesia primitiva. También es patrono de algunas localidades en Italia y América Latina, donde su devoción perdura entre los fieles. En la educación religiosa y en la formación de seminaristas, su vida suele ser mencionada como ejemplo de liderazgo pastoral en tiempos difíciles. Los textos de formación cristiana lo presentan como uno de los primeros guardianes de la fe, cuyo trabajo sentó las bases para la iglesia que conocemos hoy. Epílogo, el mensaje permanente de San Alejandro I. La vida del Papa. San Alejandro I nos recuerda que el servicio a Dios y a la comunidad cristiana no siempre es fácil ni cómodo, pero que vale la pena perseverar con valentía y esperanza. Como Papa y mártir, encarna el espíritu de entrega total al reino de Dios, un ejemplo que sigue inspirando a millones de cristianos en todo el mundo. Sus palabras, acciones y sacrificios son un recordatorio de que la fe verdadera no teme a la persecución, sino que florece en medio de ella. Su testimonio nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a dar por nuestra fe? ¿Cómo defendemos la verdad en un mundo que a menudo la ignora? San Alejandro I, oréganos por nosotros.